Bien, hermanos, el mensaje del día de hoy lo he titulado ¿Cuál es tu prioridad? Este mensaje tiene el propósito un poquito de hacernos reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nosotros respecto a nuestra vida cristiana? ¿No? Entonces, la pregunta que te lanzo como hermano, ¿no? Es que justamente tú reflexiones y digas cuál es mi prioridad. Entonces, entramos a la presentación, ¿no? Perdón, me he ido atrás. ¿Cuál es tu prioridad? Bien, el mensaje que vamos a dar está basado, ¿no?, en Génesis 1, 27, 28. ¿No? He elegido este pasaje porque me ha parecido que es lo más apropiado para explicar lo que queremos decir como meta y objetivo y propósito de esta prédica. Y dice así: y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como siempre, nuestro mensaje va a tener tres partes, ¿no? Vamos a hablar un poquito del contexto, del cuerpo y de la conclusión. Entonces, pasamos al contexto. ¿Ya? Bien. En el contexto, quiero hablarte, no se olviden que el contexto es un poco qué es lo que rodea, ¿no? Qué es lo que rodea un poco a todo el mensaje, al centro del mensaje. El cuerpo es el desarrollo del mensaje mismo y la conclusión son aquellas cosas que extractamos como síntesis para poder aplicarlas a nuestra vida y como resumen de todo lo que hemos expuesto en el mensaje. Bien, primero quiero hablarte un poco del libro de Génesis, ¿no? Del Génesis, ¿no? Como contexto de este libro te puedo decir que el tema del Génesis son los comienzos. La palabra de Génesis, de hecho, quiere decir principio de algo. La fecha de escritura de este libro más o menos está datado en 1445 a 1405 a.C. Y el autor de este libro es Moisés. El lugar donde se ha escrito este libro es el Oriente Medio, ¿no? Y, como te había dicho hace un momento, la palabra Génesis significa en el principio. Génesis establece los principios de todo el plan de Dios, de toda su creación, prácticamente todo lo que significa el mundo y el universo, ¿no? Los fundamentos de todo. A través del libro se puede ver todo el poder creador de Dios, ¿no? Se puede ver la rectitud de Dios en el diluvio, porque se aplica un juicio, y también se puede ver la tierna misericordia de Dios al proteger a Noé y a su familia, que son nuestros ancestros o antecesores. Es decir, se muestra la gracia de Dios cuando se pone en marcha el plan de Dios para redimir a la humanidad, ¿no? No se olviden que Dios creó a la humanidad todo, pero inmediatamente pues la humanidad cayó en pecado, fue lo que llamamos la caída, ¿no? Fue la catástrofe, y que Dios inmediatamente también proveyó los medios para que el plan de redención se vaya ejecutando de una manera sistemática. Sí. Bien, el contenido del libro del Génesis son 50 capítulos. El capítulo 1 y 2 nos habla de la creación en sí. El 3 y el 5 nos habla de la caída. Del capítulo 6 al 11 nos habla del nuevo comienzo después del diluvio. Y del 12 al 25 nos habla de la historia de Abraham. Del 24 al 28 nos habla la historia de Isaac. Del 28 al 36 la historia de Jacob. Y del 37 al 50 la historia de José. En realidad, gran parte de este libro, desde el capítulo 12, nos habla cómo Dios ha ido eligiendo a ciertas personas que eran pecadores, no eran perfectas,
pero que se han constituido en los patriarcas, los que se han constituido de alguna manera en el inicio de ese pueblo elegido que se llama Israel y a través del cual se ha ido consolidando el plan de redención para toda la humanidad. Primero para Israel y luego para toda la humanidad. Es hermoso este libro porque yo creo que no podríamos entender la Biblia en todo su contexto si nosotros no nos ponemos, ¿no?, en la perspectiva de estudiar este libro y de cómo ha comenzado todo. ¿Cuál es el comunicado de este libro, el mensaje, ¿no? Yo lo definiría en 3 palabras, ¿no? En 3 palabras muy concretas. A ver si puedo poner un puntero, ¿no? Ya, voy a poner una ayuda para que podamos ir comprendiendo mejor y entender este libro. Bien, entonces yo quiero indicarte que este libro yo lo definiría en 3 palabras. La primera palabra es generación, ¿no? Quiere decir que Dios es lo que Dios hizo, ¿no? Resumiendo, en este libro se muestra la generación, la creación de todo el universo, ¿no? La segunda palabra que te puedo decir respecto a este libro es degeneración. Desde el capítulo 3 al 11 muestra cómo el hombre ha ido, ¿no?, predisponiendo y practicando la maldad, producto de la caída, ¿no? Dios había generado la vida de una forma perfecta, había creado al hombre de tal manera que no era pecador, pero lamentablemente, ¿no?, tras la caída, tras la tentación que sufrió Eva y Adán, ¿no?, que cayeron en esa treta, si se quiere decir, pues ellos pasaron a la degeneración y nos la heredaron como padres federales de toda la humanidad. Y del capítulo, digamos, 12 al 50, prácticamente se va consolidando el plan de regeneración. Así que si alguien te pregunta, en términos muy sintéticos, ¿no?, de qué trata el Génesis, yo diría de estos grandes temas, de la generación, la degeneración y la regeneración. GDR, ¿no? Generación en el capítulo 1 y 2, la degeneración del capítulo 3 a 11 y la degeneración del capítulo 12 al 50, ¿no? Entonces, ese es el libro del Génesis. Tal vez el versículo más importante de este libro es Génesis 1:1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una primera reflexión de contexto que quiero compartir contigo, mi amado hermano. La segunda reflexión de contexto que quiero compartir contigo es que tú te des un tiempito para pensar en esto que nos está aquejando al mundo. Hoy en día, si tú preguntas a muchas personas de dónde hemos venido como humanidad, seguramente vas a encontrar varias respuestas, pero que yo los resumiría en 2. Unos son partidarios de la evolución, otros son partidarios de la creación. ¿Cuál es nuestro origen? Muchos van a defender la evolución. La otra vez hablaba con un amigo que llegó de España y él me decía: la evolución está comprobada, ¿no? Entonces él cree que venimos de la evolución. La ciencia ha comprobado. Y eso es mentira, ¿no? La evolución no ha sido comprobada desde ningún punto de vista. Bien, ahí quiero darte algunos detalles para que tú tengas siempre los argumentos necesarios para defender nuestra fe, para hacer una buena apología de nuestra fe. La expansión del universo, o sea, el inicio, si quieres, del universo, fue descubierta por Edwin Hubble a mediados de la década de 1920, ¿no? Y este señor, ¿no?, fue el que dio origen a la hipótesis de una gran explosión que se llamó Big Bang, ¿ya? Esta gran explosión se llamó Big Bang, gran explosión, Big Bang, ¿no? Esa es
digamos, este es el hecho, ¿no?, que descubrió este señor, ¿no? Empezó a hablar este señor Edwin Hubble. Esta palabra Big Bang es también traducida como gran estallido, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que el universo, que estaba contraído, ¿no?, en un momento determinado, hace 15.000 millones de años, imagínate, 15.000 millones de años, lo que te estoy hablando, ¿no? Voy a anotar aquí la palabra, 15.000 millones. ¿Te puedes imaginar ese tiempo? 15.000 millones. Hace no sé cuánto, ¿no? ¿No? Se dio en el universo una gran explosión. Nadie sabe por qué causa, pero se dio esa gran explosión. Y esa gran explosión generó una serie de movimientos en el universo, de reacciones de tipo eléctrico, químico, etc. De tal manera, ¿no?, que muchos de los evolucionistas dicen que por esas reacciones que se han podido dar, que han ocasionado una partícula que de alguna manera ha aparecido, aunque nadie sabe la causa, ¿sí?, esta partícula ha empezado a producir ciertos movimientos espasmódicos y de repente, pasando los millones de años, apareció la vida animal. Luego empezaron a retoñar extremidades y después otras partes del cuerpo. Y hace 1.000 millones de años, imagínense, 1.000 millones de años, que según estas teorías habría evidencias de la vida humana, ¿no? Entonces, esta teoría de alguna forma, ¿no?, también reforzada ya por muchos otros científicos como Darwin, etcétera, etcétera, que fueron bosquejando algunas variaciones de la teoría de la evolución, ¿no?, en el tiempo, a partir de esta teoría del Big Bang. Entonces, supone claramente algo, que hemos nacido de la nada, ¿no? Según esta teoría, ha aparecido la vida, ¿no?, porque el universo de pronto, nadie sabe por qué, pero estalló. Entonces, aquí la vida es un accidente, amados hermanos, según la teoría de la evolución, ¿no? Es una probabilidad. La probabilidad quiere decir posibilidad, ¿no? Entonces, es como si yo entrara, digamos, ¿no?, a una biblioteca, ¿no?, y genera una explosión, y la explosión de pronto arma un diccionario. ¿Qué les parece? La probabilidad de que eso suceda, pues, es tremendamente pequeña e infinita, ¿no? Yo no creo que suceda eso, ¿no? Entro a algún lado, hago una explosión a una biblioteca y de pronto se arma un diccionario por la explosión. Eso prácticamente es nacer de la nada, ¿no? Los científicos han tratado de explicar esta teoría diciendo que a partir de los miles de millones de años que han ido ocurriendo, pues se ha ido formando las cosas, ¿no? Dice por el tiempo, ¿no? Y eso va contra varios principios científicos, la ley de la termodinámica y muchas cosas que no te voy a explicar, pero que más o menos es la idea, ¿no? ¿Sí? Y eso llaman evolución de alguna manera, amados hermanos. Los científicos mismos, muestra que la ciencia es relativa, ¿no? Es como si yo estuviera en mi cuarto y me pierdo unos 2.000 millones de años, vuelvo, digamos, y entro a mi cuarto y aparece ordenadito, ¿no? Eso no es posible, va contra una ley dentro de la ciencia que se llama ley de la entropía, ¿no? Entonces, no hay una explicación coherente para la evolución. Pero te lo dejo ahí para que pienses, ¿no? Sin querer queriendo, hasta los cristianos, amados hermanos, sucede que en muchas cosas, en el colegio, en la universidad, todo, defendemos estas cosas, ¿no? Defendemos estas cosas cuando no tienen una razón clara de ver. Frente a la evolución está la creación. ¿Qué es la creación? La creación es aquel acto formativo, ¿no?, que un ser divino, maravilloso, ha aplicado al universo, ¿no?, de manera directa y ex nihilo. Te lo voy a anotar la palabra para que tú
lo veas, ¿no? Ex nihilo. ¿Qué quiere decir esta palabra? De la nada. Dios ha creado las cosas de la nada, ¿no? ¿Sí? Un ser inteligente, maravilloso, un ser divino, que llamamos Dios, y en el Génesis, en el principio, se le llama Elohim, es uno de los nombres de Dios, y esta creación lo ha hecho ex nihilo. Y el nombre de Dios, te lo voy a anotar aquí, que se utiliza en el Génesis, Elohim, que quiere decir el poderoso. Él solito quiere decir Dios en plural, Elohim, perdón, en singular, y Elohim es el plural, ¿no? Algunos asocian que Dios está hablando de que Él no estaba solo, estaba seguramente también la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, estaba Jesucristo, que son Dios mismo, porque ustedes saben que Dios es un Dios trino, que significa que es un Dios, es un solo Dios en tres personas, ¿no? Un solo Dios. Dios es único, pero manifestado en tres, no manifestado, sino en tres personas. Es uno en tres personas. No es manifestación, por favor, ¿no? Entonces la Biblia no se dedica a mostrar, a demostrar la existencia de Dios. Simplemente nos dice que Dios, ¿no? En Génesis 1.1, si leemos en Génesis 1.1, miren, ¿no? En el principio, dice, principio, en el inicio, ¿no? ¿No? Ahí generó Dios el tiempo, creó, la palabra creó es la acción, Dios es el poder, ¿no? Poder, los cielos, creó el espacio y creó la materia, ¿no? Bien, este versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos está diciendo que Dios creó el tiempo, ¿sí? Hizo toda esa acción ex nihilo, de la nada, con su poder, ¿no? Y además creó el espacio y la materia. O sea que Dios es el creador de todo. Yo no puedo concebir el universo sin un orden, ¿no? Sin que un ser inteligente haya intervenido en esa creación. Así que, amados hermanos, hay estos dos conceptos que nosotros debemos decidir, ¿no? O somos parte de creación o somos parte de evolución. Ese es el gran dilema que mucha gente tiene, ¿no? Habla de Dios, pero todavía no tiene muy claro el significado de que viene de una creación. Y eso debemos personalizar nosotros bien en nuestras vidas, amados hermanos. Nosotros somos creación de Dios, no somos evolución. Yo particularmente no creo venir del mono ni de una ameba, ¿no? Yo vengo de Dios, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Somos creación de Dios, al principio como criaturas, y cuando nacemos de nuevo, cuando hay el nuevo nacimiento, como dice la palabra de Dios, ¿no? Somos adoptados ya como hijos de Dios. Cambiamos de posición. De lo que somos criaturas, cambiamos a hijos de Dios cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. Bien, en ese contexto que te he hecho reflexionar sobre este libro del Génesis y también un poquito sobre el concepto de evolución y creación, viene el mensaje que estamos queriendo apropiar a este día y lo he dividido este mensaje de acuerdo al versículo que hemos añadido, ¿sí? En tres partes. ¿Cuál es tu prioridad? Dice, ¿no? Primera cosa, pregunta que te hago, ¿no? ¿Tu prioridad es Dios en tu vida? Probablemente me respondas que sí. Mi prioridad es Dios. Pero a ver, vamos a ver si realmente lo consideras a Dios tu prioridad en la vida. O tal vez me digas, mi prioridad es la familia o es el trabajo, ¿no? Esos son los tres grandes componentes de un ser humano, ¿no? Muchos le dan más importancia a la familia, al trabajo, ¿no? De hecho, muchos por ahí hoy día le han dado más importancia al día del peatón, ¿no? Y no le han dado a Dios, ¿no? Para escuchar su mensaje, ¿no? Los cristianos nos desesperamos de oír la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios nos construye, nos fortifica. Entonces, Génesis 1, 27, 28, que es el pasaje que he elegido, lo he dividido en esas tres partes.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Esa es la primera parte. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Es la familia. Y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo. Es el trabajo, es la administración que Dios nos ha, que ha dado al hombre para la humanidad, ¿no? Para toda la creación. Bien, vamos a entrar al primer punto, ¿no? Quiero que me atiendas bien. Y Génesis 1:27a dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Para desarrollar este punto, ¿no? Yo quiero decir, si Dios es tu prioridad en la vida, como mucha gente me dice, pero en la práctica no le veo su prioridad, a mí me parece, sinceramente y humildemente, que esta persona no ha comprendido, por ejemplo, quién le ha creado. Entonces, la primera pregunta que te hago es, ¿quién te creó? Y quiero que aquí reflexiones sobre algo muy importante. Y creó Dios al hombre a su imagen, dice, ¿no? La palabra imagen quiere decir, en resumen, figura representativa. El hebreo es la palabra selem, que quiere decir figura representativa. Y a imagen de Dios lo creó. La palabra creó, el verbo crear, en hebreo es el verbo bara, que quiere decir formar algo de la nada, ¿no? Producir algo, ¿no? Entonces, el Génesis utiliza el hebreo con esta palabra bara, que quiere decir, con vara con B grande, ¿no? No con B chica, quiere decir justamente que es el acto formativo de Dios. ¿Por qué debemos dar prioridad a Dios ante cualquier circunstancia, querido hermano? Porque Él te creó. Porque Él te creó a su imagen y semejanza, ¿no? ¿Sí? En Génesis 1:26a dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza quiere decir modelo, forma. Entonces, aquí te voy a hacer una diferencia. Quiero que me atiendas bien para que cuando hables como cristiano, hables con toda propiedad. Hay dos palabras que Dios ha utilizado para su acto creativo, ¿no? Que te ha hecho, al hombre lo ha hecho a su imagen, ¿no? Que quiere decir figura representativa, y también ha utilizado la palabra semejanza, que quiere decir modelo, ¿no? Forma. Es decir, ¿no? Que Dios, cuando te ha creado como hombre, ha creado al hombre, lo ha hecho como figura representativa y de acuerdo a su modelo y a una forma que él tiene, ¿no? De alguna forma, nosotros hemos recibido los atributos que tiene Dios, ¿no? Entonces, ¿no? Ser hecho a la imagen de Dios, ¿no? Significa que Dios nos ha puesto en el mundo para ser figuras representativas de Él, ¿no? A Adán le ha dicho, ahora en el mundo tú eres mi figura representativa, eres mi imagen, ¿no? Es como si yo enviara, yo soy un país, envío a alguien, ¿no? Como figura representativa, un embajador. Esa figura representa al país del cual ha sido nombrado, ¿no ve? Entonces, eso es la imagen, querido hermano, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué quiere decir la semejanza? Que aparte de ser la figura representativa, tienes, voy a poner entre comillas, un parecido con Dios. Es decir, que Dios te ha transmitido algunos de sus atributos y tenemos en común algunas cosas con Dios. No somos dioses, ¿no? Tenemos en común algunas cosas de sus atributos. Tenemos amor, tenemos justicia, tenemos muchas otras, podemos pensar, tenemos voluntad, cosas que Dios tiene, que nos ha transmitido. Por eso somos semejantes a Dios. ¿Sí? Ser semejante a Dios implica que somos seres vivientes, que Adán era un ser viviente, capaz de encarnar
los atributos comunicables de Dios, porque Dios tiene dos tipos de atributos, comunicables y no comunicables. Por ejemplo, Dios no nos puede transmitir su omnisciencia o su omnipotencia, porque no son comunicables. Eso es solo de Dios, exclusivo de Dios, no nos puede transmitir, pero nos ha transmitido amor. Dios es amor, el amor perfecto, pero nos ha transmitido algo del amor. Nos ha transmitido el pensar, ¿no? El hombre puede pensar, ¿no? Puede adorar, puede hablar, ¿no? Puede crear algunas cosas, ¿no? Nos ha transmitido muchos de sus atributos. Por eso somos semejantes a Dios. El hombre es semejante a Dios porque en su vida racional puede razonar. Tiene tres cosas fundamentales que quiero que pienses. Tiene intelecto, puede pensar, tiene voluntad, puede decidir y tiene emoción, puede sentir. Estas tres cosas, pensar, decidir y sentir, ¿quién te las ha dado, amado hermano? Te las ha dado Dios, no la evolución. No piensas por evolución. ¿Sí? Uno nace ya pensando porque Dios se lo ha puesto en su mente, ¿no? Otra cosa es que no practiques el pensar, ¿no? En el sentido moral, ¿no? Cuando creó a Adán, lo hizo bueno y sin pecado, pero lamentablemente por esa voluntad, por esa capacidad de decisión, Adán decidió pecar y causó toda la catástrofe de herencia a la humanidad, de la caída que se llama, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que ha pasado así, hermano, ¿sí? Así como Dios es trino, ¿no? Es trino y uno, trino y uno, tres personas y uno en esencia. No es una contradicción. Otro día hablaremos de la Trinidad. Pero Dios es único, pero hay tres personas en Dios. Pero en esencia los tres son Dios, ¿no? Su unicidad no se pierde. Así como el hombre, miren cómo es el modelo, ¿no? Que Dios ha hecho. Al hombre lo ha hecho también tricotomita, ¿no? O sea, o tripartito, porque el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. ¿No ven? Entonces, ¿sí? Yo te puedo poner aquí, para que tú me entiendas bien, y ¿no? Dios, ¿no? Es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre, en su semejanza, ¿no? Es cuerpo, alma y espíritu. Yo no puedo decir, ¿no? Yo no puedo decir, ¿no? El cuerpo de Rafael está por un ladito, el alma por otro espíritu. No, los tres son Rafael, ¿no? Los tres. Yo soy un hombre que tengo cuerpo, alma y espíritu. Así como Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No pueden estar separados, ¿no ven? Hay unicidad. Entonces, yo quiero concluir este punto diciéndote algo, ¿no? Si Dios te ha creado con todos esos atributos que Dios generosamente, para su gloria y por su misericordia, por su poder creativo, te ha hecho de esta forma, ¿no? No te ha hecho para que tú lo sustituyas a Dios. Lo que el hombre está haciendo hoy en día es sustituir a Dios, ¿no? Estamos sustituyendo a Dios, ¿no? Ya nos creemos un poco como dioses, ¿no? Ya no nos importa Dios, pero Él es tu creador y tú deberías darle prioridad, ¿no? Ese es el primer elemento que quiero compartir contigo. El segundo elemento en este tema que quiero compartir es que Dios no es un ser solitario, es un ser relacional que quiere y desea y propicia estar en comunicación con todo lo que Él ha creado, con todas sus criaturas. Como los ángeles son seres creados, ¿no? Y Él quiere estar en comunicación con eso, ¿no? Dios quiere también estar en comunicación con sus criaturas. Dios es un ser relacional, no es un Robinson Crusoe del universo.
que está en una islita solito y no quiere compartir con nadie. Miren lo que dice en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí utiliza la palabra hagamos al hombre. No está diciendo voy a hacer al hombre, hagamos a nuestra imagen, a nuestra. Se está refiriendo a que hay pues pluralidad en eso, ¿no? ¿Sí? Está Cristo, el Espíritu Santo, en un sentido. Dios denota en que en un sentido y en la acción de creación hay una manifestación de una forma plural, queridos hermanos. Dios no estaba solo. En el concepto de Dios, y esto quiero que me entiendas bien clarito, en el concepto de Dios, el hombre no ha sido creado y formado para ser un ser solitario, autónomo, independiente y alejado de Dios. No ha sido creado para eso. El gran problema de hoy día, de todos los tiempos, que el ser humano quiere ser pues independiente, no quiere rendir cuentas a nadie. Entonces él dice, yo no dependo de nadie, soy un ser autónomo. Los mismos países dicen, no, nuestra autonomía, las ciudades, nuestra autonomía. ¿Por qué? Porque no quieren depender de nadie. Y creen que eso es muy bueno. Puede ser bueno en algún sentido, ¿no? Sí, de administración o lo que sea. Pero tú no eres un ser, nadie es un ser autónomo. Ninguna entidad es autónoma en sí. Siempre tiene una dependencia. Tú cuando te levantas en la mañana necesitas aire. En el día necesitas comida. No eres autónomo. No eres alguien que puede vivir por ti mismo. Dios ha creado al hombre para ser dependiente de Dios, para estar unido a Él. Eso tienes que tenerlo presente. Por tanto, tienes que darle la prioridad. Si no le das la prioridad, yo no sé si puedes decir soy un hijo de Dios. No sé si puedas decir. A muchos hermanos yo les digo esto, ¿no? Si Dios no es tu prioridad en tu vida, tienes prioridad tal vez tu familia, tu trabajo, el deporte. Yo veo muchos jóvenes, ¿no? Para mí lo último es el fútbol, el deporte, lo que sea, lo primero en mi vida, ¿no? Mi trabajo, lo que sea, ¿no? Creo que están equivocados. Bueno, si son hijos de Dios. Bueno, si son hijos del mundo, bueno, pues tú vas a elegir el mundo. ¿No es verdad? Y vas a idolatrar alguna cosa del mundo, hasta tu celular, tu computadora, ¿no? Vas a tu novia, a lo que sea, ¿no? ¿A qué das prioridad? ¿Sí? La existencia del ser humano fuera de su creador carece de propósito y sentido. El hombre no puede vivir separado de Dios. Vas a fracasar si vives, ¿no? Separado de Dios. Dios no bendice a los que están separados de Él, ¿no? Sí, de hecho, de ninguna manera, ¿no? Entonces, con esto quiero llamar tu atención para esto que me parece importante. La figura de Dios representa el principio y fin de las cosas. Gracias a Dios tú tienes un principio, Él te creó. Y gracias a Dios tú también puedes tener un fin de vida eterna. Porque si estás sin Dios, tu fin, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Eso dice la palabra. No me estoy inventando. Nadie quiere hablar del infierno. Porque dicen, ay, es cruel. No, es correcto hablar del infierno. Jesucristo habló más del infierno que de cualquier cosa, ¿no? Lo llamaba el lloro y crujir de dientes. Si nosotros eludimos a las personas a hablar del infierno, del pecado, estamos siendo crueles porque les estamos ocultando una verdad que es real, ¿no? Tenemos que hablarles, decirles, somos pecadores, eres pecador, tienes que sacarte esa carga del pecado, así te vas a liberar, así vas a tener libertad. La palabra dice, Jesucristo dice, la verdad nos hará libres. Entonces tenemos que ser verdaderos en eso para ser libres, ¿no? Dios es el sumo hacedor del universo. El hombre no puede priorizar cualquier entidad que no sea Dios. Dios es soberano, es el proveedor de todo el universo. Nada puede acontecer sin que Dios lo sepa. ¿Te imaginas a Dios que no pueda controlar una partícula del universo? Pues yo creo que hay probabilidad de falla, ¿no? Sí.
Dios controla todo. Si no pudiera controlar, no sería soberano, amado hermano, ¿sí? Tenlo presente eso, ¿no? Y si tú, ¿no?, hoy en día estás viviendo una vida medio compartida, ¿no? Sí, ¿no? De lunes a viernes yo le doy importancia a mi vida, ¿no? A mi familia, todo eso, ¿no? Ya voy a hablar un poquito más de eso más adelante. Y el domingo está para Dios, me acuerdo. No, Dios tiene que ser tu prioridad en toda la vida, en toda la semana. Si no es tu prioridad, no vas a poder dar prioridad a tu familia, ni vas a poder dar prioridad a tu trabajo, ¿no? Lo que sucede es la inversa, ¿no? Que el hombre, mi trabajo es fundamental, ¿sí? Mi trabajo. Claro que es importante, pero tu trabajo no te va a llevar a la vida eterna. Tu familia no te va a llevar a la vida eterna, por más amor que le tengas, pero Dios sí puede llevarte a la vida eterna. Dios puede hacer que no vayas al infierno, porque te puede elegir para que seas su hijo. Pero el trabajo no te va a elegir, no te va a salvar, ni la familia te va a salvar. Esto no quiere decir que descuides eso. Hay que ver cómo hacerlo, pero eso te lo voy a ir explicando más adelante. Entonces, aquí quiero que comprendas algo súper importante. Jesucristo, Dios y Jesucristo son lo más importante en el universo y en tu vida. Debiera ser así, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Representa a Dios y es la imagen de Dios y además es igual a Dios, ¿no? En esencia son lo mismo. Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y las ramas separadas de la vid no pueden dar fruto. O sea que separados de Él no podemos hacer nada. Así que si tu vida está separado de Cristo, ¿no?, no vas a poder hacer nada. O lo que hagas va a ser efímero, ¿no? Entonces, con esto quiero llamarte la atención, querido hermano, de ese punto importante de quién es Dios. Probablemente me dices, yo ya conozco quién es Dios. Creo que no, porque veo tu vida, de muchas personas veo la vida, y sus vidas no son pues tan entregadas a Dios, ¿no? ¿Sí? Hasta en lo que hablan, hasta en todo, ¿no? Se nota cuando una persona realmente ama a Dios y le da la prioridad número uno, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, ¿no? Segundo elemento, la familia. A ver, ¿qué papel juega en todo esto la familia? Y aquí quiero también llamarte la atención sobre dos puntos, ¿no? ¿Quién creó la familia? Pues la familia no es creación de la humanidad, de la sociedad, como muchos quieren hacer creer los movimientos humanistas, que la sociedad ha ido creando la familia. No, leamos el Génesis, ¿no? Génesis 1:27b a 28a dice, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, dice, ¿no? Es evidente, amado hermano, que a partir de las Escrituras, que Dios creó al hombre y a la mujer. El hombre, por definición en el hebreo, quiere decir el macho, ¿no?, la parte masculina. Y la hembra creó la parte femenina, ¿no? Dios ha creado varón y hembra, no ha creado híbridos, ¿no? Varón masculino y femenino. Y los dos han tenido son distintos por diseño, el hombre y la mujer. El hombre, Dios lo hizo del barro, ¿no? Lo formó a partir del barro. De la nada lo formó. Y no lo formó desde bebé, sino que ya lo hizo grande, ¿no? Así como hizo las montañas, todo, ¿no? A veces nosotros decimos, esta montaña tiene millones de años, pero Dios la hizo en un momento. Y aunque le apliquemos el carbono 14 y tenga millones de años, Dios lo hizo en un momento. A Adán, tal vez la edad de Adán cuando fue creado fue de 25 años, pero no pasaron 25 años. Dios lo creó con esa estructura en un momento determinado.
Así nos asimilamos la Biblia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado mucho en interpretar lo que realmente nos dice la Biblia, ¿no? Y hay toda una discusión de los evolucionistas dicen han pasado millones de años, ¿no? Cada día de la creación significa unos cuantos millones de años, pero la Biblia nos habla de 6 días literales, ¿no? De 24 horas, porque dice, inició en el amanecer y terminó en la noche, básicamente, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces hay que darle un sentido diferente, hay que reflexionar bien para tener una idea de lo que ha sucedido, ¿no? Sí. Entonces, es evidente que Dios creó al hombre y la mujer para que vivan en unidad, ¿no? Para que, pese a su diversidad, la mujer fue hecha de una costilla del hombre, creada de una forma diferente, de una manera diferente, el hombre de barro, y es obvio que tenemos diferencias entre varones y hembras, ¿no? ¿No? Desde muchas perspectivas. O sea, espiritualmente somos igualitos, pero física y mentalmente a veces hay muchas diferencias. Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Dice la misma ciencia, son más intuitivas. Y creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿No? Las mujeres en fortaleza espiritual son más fuertes que nosotros los hombres. Asimilan mejor los fracasos, ¿no? ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, hay diferencias de diseño, pero espiritualmente son dos seres que se deben complementar en su diversidad, hacer unidad en la diversidad, a su diseño distinto. Dios ordenó que el varón y la hembra se unan para amarse y procrear en procura de dar fruto y multiplicarse. Dios es el creador del sexo, no es la humanidad, no es la sociedad. Dios ha creado el sexo y ha dado una forma en que el sexo se practica entre el varón y el hembra, no contra natura, ¿no? Sí, ha dado una manera para procrearse, para multiplicarse y además para tener también satisfacción. Dios ha pensado en todo, básicamente. Entonces el matrimonio y la familia no nacen del hombre y la sociedad, amados hermanos. Es una invención y mandato de Dios. Dios es el creador del matrimonio y sus principios. Si leemos Génesis capítulo 2, 24 a 25, es un versículo que utilizamos para casar a las personas en matrimonio, ¿no? Sí. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, separación. Así que si te casas, pues pensá en que vas a ir a vivir a otro lado, ¿no? O vas a estar alejado, ¿no? No quiere decir que no los vas a abandonar a tus padres, pero tienes que vivir, ¿no? Separado, separación se llama eso. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso se llama permanencia. Tienes que permanecer con tu mujer. Y serán una sola carne. Eso se llama unidad. Y estarán ambos desnudos. Adán y su mujer no se avergonzaban. Eso se llama intimidad. Son los 4 principios del matrimonio. Separación, permanencia, unidad e intimidad. La familia, querido hermano, ha sido creada para mostrar y dar la imagen relacional de Dios. Además tiene un propósito la familia, que el Hijo de Dios pueda comunicar, ¿no?, el amor de Dios entre sus miembros, a sus hijos, a su esposa, etc. Es una institución que Dios ha dado para fortalecer y practicar las relaciones de amor comunicables por Dios al hombre. Se trata del amor a la esposa y a los hijos y de proyectar ese amor de manera empática al prójimo. No se olviden del segundo gran mandamiento. El primer gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y a consecuencia de ello es amar al prójimo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que primero debes amar a Dios, prioridad número 1, y luego amar al prójimo. El que ama a Dios va a amar al prójimo, no al revés. El que ama al prójimo va a amar a Dios. Hay mucha gente que dice, yo voy a hacer buenas obras, amo a mi prójimo y así me acerco a Dios. Así le estoy honrando a Dios. No, primero tienes que fortalecer, creer que amas a Dios y luego amas al prójimo.
Esa es la lógica, amado hermano. La Biblia es muy clara. No necesitamos darle vueltas y hacer unas interpretaciones o una hermenéutica falsa de la Biblia, ¿no? Muchos creen, yo reúno dinero y después eso le doy a Dios, lo estoy amando a Dios. Estás amando el dinero para luego decir que amas a Dios. No, primero ama a Dios, luego ama el dinero. Es que yo amo a mis hijos más que cualquier cosa. Primero ama a Dios y si conoces el amor que es Dios, recién vas a poder amar a tus hijos y recién vas a poder amar a tu esposa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir este razonamiento, querido hermano? Que la prioridad es Dios, no la familia. Dios ha creado esa familia. A pesar de la importancia fundamental de esta unión para hacer crecer la sociedad con principios y valores que Dios nos ha dado, la familia debe ser fortalecida en amor, lo que no implica la sustitución de Dios y la prioridad de la familia por Dios. Si no priorizas a Dios, quiere decir que no priorizas tu familia y no priorizas tu trabajo. En realidad, eso va a ser, ¿no? Por eso yo muchas veces cuando hablo con los hermanos, ¿por qué no te congregas, no vienes los domingos? Es que estoy ocupado, es que tengo mucho trabajo, es que usted no sabe lo que me pasa en la vida. Bueno, tienes que reconvenir tus prioridades, yo les digo siempre, ¿no? ¿Qué es prioritario en tu vida? Entonces, Dios ha mandado congregarse. Amar a Dios no significa, yo amo a Dios, pero no amo la iglesia y no amo. No, amar a Dios significa amarlo a Él y amar todo lo que Él representa. Él representa a la iglesia, representa muchas cosas y es obediencia, ¿no? Tienes que obedecer. Dios ha dejado ciertos principios y mandatos que hay que obedecerlos por amor, ¿no? Esos principios por sí mismos no te van a salvar, pero ya una persona salva que ha entregado su vida a Cristo va a obedecer esos principios por amor, ¿ya? La familia, ¿no? Priorizar a la familia no te va a salvar. Priorizar a Dios y luego a tu familia, siempre poniendo a Dios por delante, sí te va a causar bendición. Si no, ojo con esto, puede ser maldición, ¿no? ¿Cómo debe vivir una familia cristiana? Si Dios, aquí te voy a dar unas claves bíblicas para tu familia, y quiero que lo entiendas bien, ¿no? Y vas a ver cómo está la prioridad de Dios en este concepto. Si Dios es el creador de la familia, Él también ha establecido ciertos principios para sustentar y hacer que la familia se constituya en la base y el desarrollo de una sociedad. Dios ha bendecido la unión familiar, por eso dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. La palabra bendecir se puede tomar en dos sentidos, ¿no? Bendecir a Dios quiere decir adorarlo, o sea, nuestra bendición a Dios. Y debemos vivir adorando a Dios, bendiciendo a Dios. Es bien curioso que el ser humano quiere bendición de Dios, pero no lo bendice a Dios, no lo adora. Adora a veces su celular, su trabajo, su familia, pero no adora a Dios. Está después Dios, ¿no? Sí. Eso es triste, pero la bendición a Dios significa la total entrega a Dios, ¿no? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Eso es cuando nosotros bendecimos a Dios, adorándolo, alabándolo y haciendo muchas cosas para agradar a Dios. Y Dios nos bendice, ¿no? La otra cara de la moneda. Nosotros bendecimos a Dios adorando y Dios nos bendice. ¿Cómo nos bendice Dios? Dándonos beneficios, bienaventuranzas, ¿no? Dándonos la vida, tantas cosas hermosas que nos da Dios. Entonces es bien curioso que el ser humano pida bendición de Dios cuando no bendice a Dios, no le da prioridad, no ama las cosas de Dios, critica muchas veces las cosas de Dios, ¿no? Y nos pasa también en la iglesia, muchas veces tenemos hermanos
que, bueno, por nuestra naturaleza pecaminosa es, ¿por qué la iglesia no nos da esto, no nos da esto? Y estamos, ¿no? Y no, nosotros no pensamos qué damos a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es Dios manifestado, no es la esposa de Cristo. Dios ha creado la institución de la iglesia para que sea una, tenga una unidad y para honrarlo a Él. Para que llegue a su presencia de manera pura y cristalina, ¿no? Para eso, ¿no? No es un club social, ni un club familiar, ni un club de ninguna naturaleza, la iglesia, ni un club de actividades, ¿no? Se harán, pero muchas iglesias presuponen harta actividad y bueno, creen que así están honrando a Dios cuando se han olvidado del principal mandamiento, amar a Dios, ¿sí? Y bendecir a Dios, ¿no? Ahora te voy a dar unas claves fundamentales. Una familia cristiana tiene que vivir con una autoridad que es cabeza y prioridad. ¿Cuál es la autoridad de la familia cristiana? Cristo. Si tú vives en una familia donde Cristo no es la autoridad de tu hogar, estás perdido. Esa familia es del mundo. Esa familia no va a vivir con los principios de Dios. Ojo con esto, ¿no? Si tú como familia no dices que Cristo es tu cabeza y prioridad, pues creo que hay un pequeño, gran problema. Cristo es la autoridad. En ese sentido hay una trilogía que yo comparto siempre. Cristo es la clave, es el centro y es el candado de la familia. Es la clave, el centro y el candado. ¿Por qué es la clave? Porque es la llave de la armonía familiar. Es quien abre la puerta de la armonía familiar. Cuando Cristo está presente, pues hay armonía familiar. Cuando en todos los miembros sabemos que Cristo es la autoridad, la cabeza, armonía familiar. Segundo, Cristo es el centro, es la autoridad que debemos tener. No podemos tomar decisiones sin Cristo en la familia. Cristo es el centro decisional de toda la célula familiar. Y por último es el candado. El candado cierra, ¿no? Es la seguridad. Un candado ponemos para tener seguridad. Y la familia va a tener seguridad cuando descansa en Cristo. Cristo es el que mantiene la unidad de todos los componentes familiares. ¿Cuándo ocurren desuniones familiares? Cuando alguien se ha divorciado de Cristo. Porque si esa persona está con Cristo, le aseguro que no va a pensar en divorciarse, los hijos no van a pensar en eso, los hijos no van a pensar en ser malcriados con la mamá o con el papá, etcétera, etcétera. Estos tres elementos, querido hermano, son prioritarios y dan la pauta en el crecer familiar. ¿Sí? Por tanto, para mí es contradictorio cuando yo escucho que en la vida familiar, lo más importante de mi familia son mis hijos. No, yo por mis hijos hago todo. Y te estoy diciendo cosas que cristianos me han dicho. El centro de mi familia son mis hijos. Mentir. ¿Eres cristiano? Si no eres cristiano, pues el centro de tu familia puede ser, no sé, quien sea, ¿no? El centro de tu familia es Cristo. La prioridad es Dios, es Cristo, ¿no? Es nuestro Creador y Salvador. Cuando comprendas eso, tú vas a dar importancia a tu hijito, a tu familia, la importancia que se debe, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Nada ni nadie, escúchame bien esto, nada ni nadie puede sustituir la soberanía y autoridad del Rey del Universo. Nada, ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie, ¿no? Yo vivo por mi papá, etc. Entiéndelo bien. Y no, esto no quiere decir no amar al Padre, lo que sea. Más bien, eso es verdaderamente amar a las personas porque amamos a Dios, porque conocemos el amor que es Dios. En una familia cristiana viene el fracaso, la desorientación, la frustración, cuando los papeles y prioridades están desconectados, están trastocados. En la familia, primero siempre debe ser Cristo. Después está el varón
como representante de Cristo. El varón es el líder del hogar, bíblicamente hablando. Es el líder. No se trata de machismo, no se trata de nada. Y un varón tiene que saber ser líder, tiene que saber ser equipo, ¿no? Ese es otro tema que se puede hablar largamente. Luego está la mujer, ¿no? Cristo, el varón, la mujer, los hijos, luego la demás familia y finalmente lo demás, ¿no? Esa es la lógica que Dios ha establecido para formar una familia, ¿no? Y siempre la prioridad, te vuelvo a repetir, es Cristo, es Dios, ¿no? No te olvides de eso, ¿sí? Entonces, vayamos al siguiente punto, el último punto, el trabajo. Aquí te doy también dos elementos de reflexión. Primero, ¿quién creó el trabajo? No es tampoco invención de la revolución industrial o invención de en la Edad Media, que se, ¿no? Invención de los humanistas. No, el trabajo lo ha creado Dios. Y partimos de lo que te dije al principio, somos creación de Dios, no evolución. Somos creación de Dios. ¿Quién creó el trabajo? Dios. Miren lo que dice en Génesis 1:28b, que es el versículo que estamos utilizando de manera expositiva. Dios le dice al hombre, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra llenad en hebreo quiere decir colmar, completar la tierra. Dios ha creado la tierra para que sea completada. Y un momento que sea completada, en algunos términos, va a desaparecer la tierra y va a venir un nuevo reino y un nuevo cielo, dice, ¿no? El universo en realidad va a ser recompuesto, reestructurado, rediseñado de otra manera. Y dice aquí la palabra sojuzgarla, que quiere decir conquistar, someter a la tierra, en el buen sentido, no como dictador ni como nada. Y señorear, ¿no? Que quiere decir dominar, mandar, tomar. ¿Qué tiene que hacer el hombre para cumplir esto, ¿no? En la tierra y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra? ¿Qué tiene que hacer? ¿No ve? Tiene que administrar la tierra, tiene que trabajar la tierra, ¿no? El hombre es un ser único, distinto a los animales. Eso tenemos que tenerlo presente. Hoy en día hay familias que yo veo que aman más a sus animales que a sus hijos. Los mimamos demasiado, ¿no? A los animales, ¿no? Está bien quererlos, pero no pueden tomar el lugar también en una familia de los hijos, de muchas cosas, ¿no? Tengan presente. Los animales no piensan, no tienen espíritu, no adoran a Dios, no hablan. Alma tampoco, ¿no? Porque no tienen intelecto, emociones y voluntad, aunque dice, los perritos lloran. Puede haber algunas manifestaciones, pero en realidad no las tienen, no pueden tomar decisiones. No pueden decir, yo voy a elegir a Dios, a Cristo como mi Señor y Salvador. No pueden hacerlo eso, no pueden hacer eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, Dios ha dispuesto de esta manera para que tú administres todo lo que hay en la tierra, tanto la naturaleza, a nivel de lo que es el campo, toda la creación misma, que es la revelación general, y también todo lo que son los animales y todo, Dios ha dispuesto eso. Después, antes de Noé, el hombre era vegetariano, no comía carne. Después de Noé, Dios ha dispuesto que se pueda comer carne. Era vegetariano el hombre. Lean la Biblia y van a comprender este principio. Entonces, Dios no lo ha creado al hombre como un ser estático, ¿no? Sino para que trabaje en el sentido bueno. Trabajar quiere decir realizar una actividad que requiere esfuerzo físico e intelectual. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán que piense en un nombre para todos los animales.
Seguramente Dios pensó, este va a ser burro, este va a ser león. Bueno, pues para eso ha tenido que hacer un esfuerzo intelectual, ha trabajado. Cuando Dios ordenó literalmente al hombre y a la mujer llenar y completar la tierra, les dijo que sojuzguen y señoreen en todo lo que habitaba en él. Esto implica trabajo y trabajo del bueno. Como te he dicho, el hombre no ha sido creado para ser estático, para ser ocioso. Ha sido creado para ser un ser dinámico que produzca, que genere, que mantenga la creación en un estado de bendición, de abundancia. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que el hombre ha distorsionado el concepto de trabajo totalmente y no lo hace para mantener esa creación en bendición y en abundancia, sino para destruirla, ¿no? En función del dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, la verdad. Por amor al dinero, en nombre del progreso, se destrona todo, ¿no? Se deteriora todo. La tarea del hombre en el trabajo es muy simple, ¿no? Es honrar a Dios, es honrar lo que Dios ha creado, ¿no? Él es el creador del trabajo, Dios, no hay otro, ¿no? Él ha dado ocupación a sus criaturas en un sentido beneficioso y para su crecimiento. La creación debe reflejar este equilibrio, ¿no? Y el hombre es su representante de Dios, su imagen y además su semejanza, porque de acuerdo a su modelo tiene la capacidad y los atributos que Dios le ha transmitido para hacer que esta creación sea llevada adelante con bendición. En otras palabras, nosotros trabajamos para honrar y mostrar la gloria de Dios. Y aquí viene lo negativo, ¿no? El hombre ha utilizado el trabajo no para adorar a Dios, muchas veces para adorarse a él mismo o los logros profesionales. Yo conozco a muchos de mis colegas, exalumnos, están preocupados de hacer 10 maestrías, aunque en uno no importa los títulos, no importa, y dice que eso va a mejorar su condición de trabajo. Su vida espiritual es un desastre. Dios está por abajo, ¿no es verdad? ¿Sí? Igual estamos en el afán de acumular riqueza por el trabajo. Pensamos que ahí está la solución de nuestra familia, ¿no? De todo, ¿no? ¿Sí? Y con esto no te estoy diciendo que no te esfuerces. Esfuérzate, sé siempre excelente. Pero si Dios no es tu prioridad, Cristo no es el centro de tu familia, yo creo que estás un poco perdido, ¿no? Entonces, no podemos sustituir a Dios. Y aquí te doy una máxima que siempre yo lo aplico en mi vida y se los he dicho a muchas personas. Si algo o alguien te aleja de Dios, por más maravilloso o maravillosa que parezca o que sea, aléjate de ese algo o de ese alguien. Si algo o alguien te aleja de Dios, por más maravilloso que parezca, aléjate de ese algo o alguien. Por ahí una novia te aleja de Dios. Cuidado. Por ahí tu celular, por ahí tu trabajo, por ahí tu familia. Ten cuidado, hermano. La Biblia es muy clara en este sentido, solo que a veces nosotros queremos acomodar lo que queremos ser. Es difícil. Los hombres dicen, entiendo, pero practican otra cosa. En realidad no entendemos, no comprendemos, ¿no? Porque si comprendiéramos, haríamos las cosas realmente como Él dice. Es un trabajo difícil, pero hay que hacerlo, porque hay que ser obedientes a Dios. Tenemos que adorarlo, presentar nuestros cuerpos, dice la palabra en Romanos, ¿no? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
Tú estás aquí en el mundo como hijo de Dios, si eres hijo de Dios, no para hacer tu voluntad, no para hacer lo que tú quieres. Estás para hacer la voluntad de Dios, no para tu voluntad. Olvídate de eso. Si crees todavía que puedes vivir con Dios haciendo tu voluntad, creo que estás en una contradicción muy, pero muy grande de tu vida, ¿no? Por otro lado, te quiero hacer una reflexión sobre también en cuanto al trabajo. Es interesante ver que Dios utiliza en estos versículos que estamos analizando algunas palabras claves. Sojuzgar, que quiere decir conquistar, someter. Señorear, que quiere decir dominar, mandar. Estas palabras nos llevan a reflexionar respecto a algo bien importante, la naturaleza misma de Dios, ¿no? Dios es el creador de todo. Él es el dueño de todo, así que no te creas de tu auto, de tu casa, de todo lo que tienes, de tus hijos, de todo, de tu esposa. Él es el dueño de todo, de ti es el dueño de todo, ¿no? No pretendas sustituirlo. Yo soy el dueño, el certificado de propiedad está a mi nombre. Mis hijos, pues, yo los he procreado, etc. No, Dios es el dueño de todo. Es el generador de toda actividad universal por su propio y magno poder. Él ha hecho posible que tengas hijos, que tengas auto, que tengas casa, que tengas todo. Nada puede sustituir el poder proveedor de Dios, el poder creador de Dios. Y nada puede sustituir la soberanía y control que Él tiene sobre cada partícula del universo. Por tanto, tú solo eres un administrador en tu casa, en el universo, todo, porque Dios te ha puesto como administrador de esta creación. Te ha dicho, conquista el mundo, dirigir el mundo, dominar lo que a veces en la naturaleza, pero nunca te ha dicho, sustituime a mí, a Dios, ¿no? Nunca te ha dicho eso. Así que, por favor, tenlo presente. Y aquí aparece la palabra administrar. Buscando en la Biblia la palabra administrar, he encontrado que aparece en el Antiguo Testamento, no aparece casi en muchas partes. Sinónimos pueden ser. Pero en Deuteronomio 18:5, ¿no? Dice, ¿no? Porque ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. O sea, aquí Dios, ¿no? Ha escogido a alguien para que administre, en este caso a Moisés, ¿no? ¿Sí? La palabra para administrar es sharat, ¿no? Y se traduce como atender algo como un servicio o una adoración, ser un servidor. Entonces, Dios ha designado a los administradores para que sean servidores de Dios, para que sean adoradores de Dios. Lo que significa que tú, si estás administrando en un trabajo o estás administrando algo en la naturaleza, tienes que adorar a Dios. No es para adorarte a ti. Oh, mis logros, decimos, ¿no? He logrado un doctorado, he logrado tal cosa. Ay, Dios mío. Ay, es grave, ¿no? Sí. La palabra administrador tiene una connotación de servicio, siempre dirigida a la adoración a Dios y a nadie más. Tú como hombre has sido designado administrador de la creación. Y para guardar esta creación, para cuidar esta creación. Eso implica que no debes aprovecharte de ella, debes vivir con honestidad, con integridad en esta creación. Tu tarea y el trabajo que hagas debe ser, ¿no? Por favor, para honrar y adorar a Dios en todo lo que se haga. Administrar, en nuestra definición del mundo, significa planificar, ordenar, dirigir y controlar tareas y trabajos, ¿no? Eso implica dedicación, significa tiempo para que tú hagas todas las actividades con eficiencia y eficacia. Sin embargo, el momento que esta actividad laboral y administrativa quiera perjudicar tu relación con Dios,
deja de ser bendita para convertirse en una maldición, ¿no? Y no te estoy hablando de memoria, estoy hablando de muchas personas que han deteriorado sus vidas espirituales, todo, porque su trabajo siempre ha sido su prioridad. Ha perjudicado su relación con Dios. No tengo tiempo, no tengo, es que estoy ocupado, es que mis preocupaciones. No, si no le das prioridad, y lo que te digo aquí, ponlo en tu cabeza. Deja de ser una bendición para convertirse en una maldición, ¿no? Y al ser maldición, te aleja de Dios. Entonces, ya hemos explicado los elementos claves de esta prédica: Dios, familia y trabajo. ¿Cómo podemos condensar todo esto que hemos dicho? Me voy a ir a las conclusiones. ¿Cómo puedo condensar esto? ¿Sí? Como conclusión te puedo decir, no, a ver, ¿cuál es tu prioridad? Alguno me dirá, sí, es Dios. Pero también está mi familia, también está mi trabajo. Muchos dirán, ¿no? A ver, ¿cuál es tu prioridad? Ah, primero está mi trabajo, luego está mi familia y también está Dios, ¿no? En los domingos le dedico a Dios, pues, y a veces ni los domingos, porque a veces el domingo tengo un partido, ¿no? Y tengo que ir, o tal vez tengo una reunión domingo, todo, ¿no? Del barrio, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre le encuentro una explicación. O sea que tu vida, yo veo la vida y de muchos cristianos, el círculo de Dios es bien pequeñito. Tal vez el círculo de la familia viene a ser más grande, o el del trabajo viene a ser más grande. Y algunas veces, ¿no? Algunas veces, ¿no? Dice, yo comparto con Dios y mi familia. Le das, ¿no? Ahí ven la conjunción, ¿no? Compartido. A veces dice, yo comparto Dios en mi trabajo, alguito comparto, ¿no? A veces dice, mi trabajo y mi familia, comparto de lunes a viernes trabajo, el sábado le dedico a mi familia, el domingo con mi familia, vamos a Dios, ¿no? ¿No? Y a veces digo, los tres, Dios, mi familia, el trabajo, compartimos un momento determinado de mi vida, ¿no? Sí. Y vivimos así. Y muchas veces Dios es el círculo más pequeñito, ¿no? Entonces, es el círculo más pequeñito. Esa es nuestra vida, hermanos. Pero Dios no es hecho para compartir, Dios es celoso, ¿no? ¿Cuál es el modelo que yo creo que debe regir nuestras vidas de cristianos? Duro, ¿no, hermanos? Pero es así. Eso es lo que Dios nos ha mandado. No podemos mentir, no podemos venir a decir, sí, evangelio de la prosperidad, sí, Dios te va a dar, has hecho un pacto, te va a dar prosperidad, te va a dar casa. Bueno, pues ahí predicamos la palabra de Dios de una manera que no es real, no es verdadera, ¿no? Tenemos que hacer una buena interpretación de la Biblia y qué significa realmente cada cosa, aunque no nos guste, ¿no? Aunque no nos guste, amados hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo que yo creo que debe imperar en nosotros? Es este, ¿no? Es este que debe ser. Dios es el círculo grande, es la prioridad número uno, ¿no? Así debe suceder. Dios es el que engloba toda mi vida. Después está mi familia, pero Dios está encima, ¿no? No es para compartir el tiempo así. Comparto, le doy un poquito a Dios, le doy, no. Dios es el centro. Si amas a Dios, te vuelvo a decir, vas a amar tu familia y vas a amar tu trabajo. Ese es el orden, ¿no? Ese es el orden. Dios te ha dado la familia, te ha dado el trabajo. Te ha creado a ti, te ha dado la familia y el trabajo. No el trabajo te va a llevar a Dios y la familia te va a llevar a Dios. Quiero que me entiendas esto y te lo voy a poner con una flecha. Viene así. Así bien.
de arriba abajo. Dios, familia, trabajo. No viene así. El trabajo me va a llevar a la familia, a Dios. Equivocado. Si estás pensando en eso, no, creo que estás muy equivocado respecto a lo que dice la palabra de Dios o no estás entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, esa es la realidad de nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? Y te lo termino diciendo esto. La prioridad número uno siempre es Dios, no hay otro. La familia y el trabajo nunca deben sustituir a Dios. Dios creó la familia y creó el trabajo para beneplácito del hombre. Cristo es la clave, el centro y el candado de una vida familiar. Cristo es la clave de toda familia, no te olvides. Y el hombre es solo un administrador y trabaja para la gloria de Dios. Entonces, amado hermano, solo hay una manera de vivir la vida cristiana. Y es que Dios siempre sea la prioridad y Cristo la preeminencia. Dar el primer lugar a Dios significa no solo amarlo a Él, sino también a Cristo y a todo lo que Él representa. Termino diciéndote algo, ¿no? ¿Amas a Dios? ¿Realmente lo amas o solamente es un placebo, ¿no? Para hacerte llorar un ratito, para decir, ay, cómo amo a Dios, cómo amo. ¿Lo amas de verdad? ¿Eres capaz de renunciar, ¿no?, a todo por seguirlo a Dios? ¿O todavía dices, no, tengo que ir a enterrar a mis muertos todavía, espérame un tiempito? Si Dios te ha dicho, venid en pos de mí, dejad todo, te dice, ¿no? ¿Eres capaz de eso o no eres capaz? Tú tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta. Nadie más te va a dar esa respuesta por ti, ¿no? Que Dios te bendiga.